¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, capaz a la hora que estén viendo, en, que no estén vivo. Entonces, hoy vamos a tratar Mateo 16:5. Mateo 16:5. Estamos en el programa Amasando la Palabra, porque la palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Entonces, hoy día nos toca Mateo 16:5. Vamos a hacer una pequeña contextualización, una pequeña introducción sobre el tema de ayer, que nos tocó Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él le respondió y dijo, ¿cuánto anochece decís, no? Hay buen tiempo. Entonces ellos miraban el clima, ellos miraban unas personas, ellos miraban ¿no? Decían, hay buen tiempo, ya, perfecto, hay buen tiempo, ¿no? Si aparecían nubes, decía, no va a llover, ¿no? Entonces, pueden ver los tiempos simplemente por lo que observan, por lo que uno aprecia, ¿no? Ven el tiempo y no ven que cuando Dios respalda haciendo milagros, señales, prodigios, como nunca antes jamás en la historia un ser humano había hecho, eh, no pueden, no lo creen. Pasajes antes había multiplicado los panes, ¿no? Había multiplicado los panes, 4.000 personas, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente de 10.000 a 12.000 personas, seres humanos, habían presenciado que los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mancos le crecían los brazos, los cojos, los que no tenían pierna, nuevamente volvían a tener pierna. Entonces, esa, esa noticia se esparció porque ellos fueron a sus casas, comenzaron a contar a sus amigos, a sus vecinos, iban a otros pueblos a contar y se esparció eso y los fariseos, por eso es que van donde Jesús a exigirle señal, ¿no? Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal. Ya, hija, mi amor. Muéstranos señal, ¿no? Muéstranos señal. Y le exigían que le muestre señal. Y Jesús dijo, no, esta generación incrédula y perversa pide señal. ¿Cuántos ateos, cuántos agnósticos, cuántos religiosos que dicen ser, ¿cómo se llama? Cristianos, evangélicos, que dicen ser católicos, mormones, testigos, ¿no? ¿Cuántos de ellos, es decir, más los ateos y los agnósticos, ¿no? ¿Cuántos piden señal del cielo, ¿no? Dicen, no, esto ya pasó, si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántos de ellos piden señal del cielo? ¿No? Un ateo, un agnóstico, siempre quiere decir, oh, no, si yo no veo a Dios, no lo voy a creer. Y no solamente yo, tiene que verlo todo el mundo, todos mis amigos ateos. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque son generación que incrédula y perversa, ¿no? Se deleitan en sus maldades y no quieren salir de ese mundo, ¿no? Porque lo que Dios exige, ¿no? Lo que Dios manda es, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, no seas adulto y no seas fornicario. Entonces, todas esas cosas que Dios manda, ellos están, como decir, en contra, ¿no? Y si se manifestara en sus vidas, también hasta lo rechazarían porque no dejarían ese mundo o ese estilo de vida pecaminoso por seguir a un Cristo. Entonces, podemos ver ahí, visualizar que esa generación mala y perversa pide señal, exige señal, quiere ver a Dios. Dice, no, la Biblia está escrito por los hombres, pero al mismo tiempo, los libros que ellos leen, científicos, sea de cualquier connotación, nunca han experimentado esos avances científicos, simplemente lo han leído y le creen. ¿Por qué? Porque prefieren creer para su conveniencia, porque les conviene creer.
les conviene porque justifica su mundo o su vida lasciva, pecaminosa, malvada y llena de incredulidad. Entonces, vamos a Mateo 16:5. Llegaron sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿No? Había Jesús multiplicado el pan, y de pronto sus discípulos cuando están en la barca se habían olvidado de traer pan. Capaz de lo que había sobrado, ¿no? Porque sobró como 7 canastas, si no me equivoco. Sobró como 7 canastas, ahí dice. Entonces despedía a la gente, entró en la barca, y había 4.000 hombres, con mujeres y niños, y comieron todos y saciaron y recordaron todo pedazos, 7 canastas llenas, 7 canastas llenas. Entonces, se habían olvidado de traer pan, ¿no? Estos fariseos y saduceos, le pedían señal a Jesús al haber oído, haber visto, ¿no? Y se suben a la barca y de pronto no habían traído pan, ¿no? No habían traído pan, dice. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Qué tenía que ver el pan con la levadura de los fariseos? Es decir, ya hija, gracias. ¡Ay! Entonces, ¿qué tenía que ver? Sino que la mafia organizada de esa época, los fariseos, controlaban todo el sistema económico también. Por supuesto que sí. ¿Ah? El pan de los fariseos, la levadura de los fariseos los controlaban ellos. Entonces, por eso es que ellos dicen, nos dice porque no trajimos el pan. ¿Cuál? El pan que multiplicó Dios, el pan que Él bendijo. Uy, el pan sobró 7 canastas y no trajimos nada de ese bendito pan. Ese pan bendito que trajo, ¿no? Comenzaron a ya ponerle nombre. El sagrado pan. Así como la Biblia, ¿no? La Santa Biblia. Le pusieron la Santa Biblia. Y se quedó así. La Santa Biblia. Y si hubieran traído ese pan, hubieran dicho, ¿no? El santo pan. ¿No? Porque fue el pan que Jesús multiplicó. Entonces, y entrando Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No? Que no tenéis el pan, ese santo, ese pan sagrado. Ese pan sagrado que Jesús multiplicó. ¿Por qué pensáis eso? Ahora le dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y de los cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4.000 y de los cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos? No fue por el pan que os dije que no guardaran de la levadura de los fariseos. No fue por el pan, no estoy hablando del pan físico. Cuando le digo que se guarden la levadura, no estoy hablando del pan físico. Así le está diciendo. ¿No está? El pan que os dije os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿No? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, de la enseñanza, del pensamiento, del razonamiento, de las ideas, de la interpretación. De eso le dijo que se guardase. Ellos pedían señal, ellos pedían ver, ellos pedían tocar, ellos querían oír, ¿no?
Ellos que ¿cómo se llama? La gente comenzó a decir por todos lugares, oye, Jesús a un manco ha hecho salir el brazo, a un cojo ha hecho ver. Y ellos decían, hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer. ¿Cuántos cristianos, cuántos que han tenido un encuentro con Jesús, le cuentan esto a los ateos, a los agnósticos, y dicen, no, ¿cómo puedes probar eso? ¿Cómo puedes probar eso que es verdad? ¿Cómo puedes probar que lo que tú estás diciendo? Ah, ¿qué? ¿Escuchaste una voz? Ah, ¿qué? Entonces que el doctor no tuvo que intervenir en eso, no fue al hospital en que se restableció. Entonces, la gente cuenta su historia con Dios y ellos la desacreditan. ¿Por qué? Porque ellos no lo vieron, porque no tienes cómo probarlo, ¿no? Y no solamente una, muchas historias de mucha gente que han tenido un encuentro con Dios, que Dios le ha hecho, ¿no? Le ha hecho por misericordia y por gracia, eh, pueden ver, pueden oír, pueden caminar, pero ellos no. Ellos quieren ver y quieren oír, quieren que les lo muestre científicamente, ¿no? Entonces se comportan, ¿por qué así? Porque es su doctrina, la doctrina que ellos han aprendido, la doctrina del dolor, del miedo, la doctrina del rechazo, la doctrina del resentimiento. Ellos no perdonan lo que sus padres le han hecho, ¿no? Sus padres siendo católicos, sus abuelos siendo católicos, sus tíos siendo católicos, siendo evangélicos, yendo a las iglesias, siendo testigos, siendo mormones. Muchas veces han abusado de ellos, los han maltratado, los han abandonado. Y dicen, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Para qué voy a creer en ese Dios? Y son síntomas, más que otra cosa, el ateísmo y el agnosticismo son síntomas de una familia desquebrajada, de una familia en las cuales lamentablemente ha sucedido algo para que esa criatura, es decir, pierda esa alegría, ese contentamiento de creer en un Dios bueno, en un Dios amoroso, en un Dios tierno. Eh, Dime cómo ha sido el trato con tu padre, con tu madre, en tu entorno familiar, y te diré qué tanto consideras a Dios bueno o qué tanto consideras a Dios malo. Algunos lo niegan, dicen, no puede existir Dios, o dicen, Dios no existe. Y cuando dicen que Dios no existe, están diciendo, mis padres abusaron de mí, mi vecino abusó de mí mientras que mi mamá trabajaba, ¿dónde estaba Dios? Mi madre murió, mi padre murió, ¿dónde estaba Dios? Están hablando desde su dolor. ¿Dónde estaba Dios? Por eso dicen que no existe. ¿Por qué? Porque en realidad son síntomas. Síntomas y eso se convierte en doctrina. Ese odio se convierte en una doctrina. Y comienzan a qué? A, a pasar esa doctrina de uno en otro. ¿Cuántos en el live, escuchando ateos, han decidido volverse ateos? ¿No? Les han convencido ese odio, ese rencor. Has coincidido también con su odio y con su rencor. Es por eso que se convierten, ¿no? Entonces, es más fácil seguir nuestros instintos, es más fácil creer en el odio, en el rencor, es más fácil creer en el purgatorio que creer en Dios. Es mucho más fácil, ¿no? Que no perdonar. Es mucho más fácil que perdonar. Entonces, esa es la realidad, ¿no? En la cual Jesús también se enfrentaba, le decía la doctrina, la enseñanza, ¿no? El pensamiento, el razonamiento de los fariseos y saduceos, ¿no? Esa es la levadura, es como una levadura, ¿no? Una levadura
igual que el reino de Dios, también es una levadura, pero es una levadura para bien, ¿no? Es una levadura para bien, para que dé a vida y vida en abundancia. Pero la levadura de los fariseos, ¿qué hace? Termina intoxicando la masa, termina volviendo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, eso mismo es lo que acá Jesús les dice. No era por el pan que les había dicho. Ellos pensaban que le estaba diciendo, guárdense, ¿no? Del pan de los fariseos, ¿no? Guárdense del pan de los saduceos. Entonces, nos dije, porque no trajimos el pan. Entonces tenemos que ver ahí que muchas veces, Jesús nos habla al inicio. Jesús nos dice algunas cosas a través de sueños, de visiones, nos dice a través de, cuando estamos en la cita con Él, capaz aparecen voces, escuchamos algo, y capaz de decir, nos asustamos, ¿no? Pero tenemos que persistir, tenemos que insistir, tenemos que encontrar una respuesta de parte de Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que buscarlo hasta encontrar esa paz. Y la paz solamente viene cuando Él te habla de su boca. Cuando Él de su boca te habla. La palabra de su boca. Entonces, esa palabra de su boca. Esa palabra de su boca. Esa palabra de su boca no regresa vacía. Y esa palabra es lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que asistir a esa cita con Él. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá. Ora a tu papá. Ora a tu papá. Y tu papá que está y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ora a tu papá. Tienes dudas, tienes temores, tienes angustia. Entra esa cita. No saldrás el mismo. Saldrás transformado en otra persona, en la persona de Cristo, a su imagen y semejanza del Padre. Serás educado, enseñado, adoctrinado a la imagen y semejanza del único Dios verdadero y de Jesucristo al cual Él ha enviado. Es por eso que tenemos que creerle a Jesús, creerle a Jesús. Toda doctrina, toda levadura, ¿no? Toda palabra de persona tiene que llevar a los pies de Cristo, ¿no? Hay creencias básicas, hay pensamientos, razonamientos que ya uno no lo cuestiona, ¿no? Que parecen buenos, justos, razonables, parecen nobles, parecen equilibrados, parecen algo transparente, así sea 99% puro, ese 1% de impureza contamina el resto. Entonces, ese tiempo con Dios determina nuestra salvación, determina ser salvo. Ese tiempo con Dios lo es todo. Es la cita más importante del día, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas. Y hoy de 10 a 11 damos fundamento, base, sustento, conforme a lo que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones. Porque Él es el único intérprete de la ley, el Espíritu de Dios. Entonces, acerquémonos confiadamente hoy de 10 a 11 de la noche en cita con Dios a través de TikTok en vivo. Hoy nos encontraremos y si tienes preguntas, dudas, ¿no? Acotaciones, puedes ingresar y compartir lo que Jesucristo ha hecho en tu vida o lo que Jesucristo te está mostrando, te está enseñando. Ok, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra.
La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Es darle vuelta. Es parar y meditar nuevamente en lo que estás leyendo. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Palabras del pastor TV Joshua. ¿Ok? Lo pueden encontrar este video en YouTube, en Facebook como Javier Finaflor, ¿no? Están todos colgados para que si gustan compartirlos o repasarlos. De gracia recibiste, de gracia dad, ¿no? Entonces, muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Hasta la noche en Cita con Dios. Nos vemos, hasta pronto.